La casa estaba en silencio cuando descubrí que mi propio hijo había falsificado mi firma para robar $150,000 de mi nombre. No un extraño. No un estafador de la calle. Mi hijo Damián. Sostenía los papeles del banco en mis manos temblorosas, leyendo una y otra vez esa firma que no era mía pero que parecía serlo. 45 años trabajando como contador, reconociendo firmas falsas en documentos ajenos, y nunca pensé que tendría que identificar una falsificación de mi propia rúbrica. La ironía me golpeó como un puñetazo en el estómago. El préstamo era para comprar la casa de Regina, mi nuera. Una casa de $400,000 en el mejor barrio de la ciudad. Una casa que yo, con mi pensión de jubilado, jamás podría pagar. Pero según estos papeles, yo había aceptado ser el responsable de la deuda. Yo había firmado mi sentencia financiera. Me senté en la mesa de la cocina donde había desayunado durante los últimos 20 años, desde que mi esposa Elena murió. La misma mesa donde Damián se sentaba de niño a hacer sus tareas mientras yo llegaba cansado del trabajo. La misma mesa donde le enseñé a sumar y restar, donde le expliqué el valor del dinero y la importancia de la honestidad. ¡Qué ingenuo fui! El teléfono sonó. Era él. Su voz sonaba diferente, más segura, casi arrogante. Papá, necesito que vengas mañana a almorzar. Regina y yo tenemos algo importante que contarte. No era una invitación. Era una citación. Pude sentirlo en su tono, en esa manera de hablar que había desarrollado en los últimos años, desde que se casó con Regina y empezó a verme como un obstáculo en lugar de como su padre. ¿Algo importante?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Los papeles estaban frente a mí, gritando la verdad. Sí, papá. Algo que te va a alegrar mucho. Algo que va a cambiar nuestras vidas. Colgué el teléfono sin decir nada más. Mis manos ya no temblaban. Una extraña calma se apoderó de mí mientras doblaba cuidadosamente los documentos y los guardaba en el cajón donde Elena solía guardar las cartas importantes. Esa noche no dormí. No porque estuviera nervioso o asustado, sino porque por primera vez en años, mi mente estaba completamente despierta, calculando, planificando, recordando todo lo que había aprendido sobre números, sobre leyes, sobre la diferencia entre lo que es legal y lo que es correcto. Damián no sabía que yo había descubierto su traición. Pensaba que mañana me daría la noticia como si fuera una sorpresa feliz, como si me estuviera haciendo un favor al incluirme en sus planes, como si falsificar mi firma fuera un acto de amor filial. Pero yo ya no era el mismo hombre que había sido el día anterior. Algo había cambiado en mí cuando vi mi nombre en esos papeles. Algo que había estado dormido durante demasiado tiempo se había despertado. Me levanté de la cama a las 5 de la mañana, me vestí con mi mejor traje, el mismo que usaba para las reuniones importantes cuando trabajaba, y me miré al espejo. 70 años. Cabello gris. Arrugas que contaban historias de risas y lágrimas. Pero mis ojos brillaban con una determinación que no había sentido en décadas. Desayuné tranquilo, leyendo el periódico como cada mañana. Pero mi mente estaba en otro lugar, repasando cada detalle de lo que había descubierto, cada implicación legal, cada consecuencia posible. A las 12 del mediodía, tomé las llaves de mi viejo automóvil y conduje hacia la casa de Damián. El mismo camino que había recorrido cientos de veces para visitar a mi hijo, para ayudarlo con sus problemas, para ser el padre que siempre quise ser. Pero esta vez era diferente. Esta vez no iba como el padre sumiso y comprensivo. Esta vez iba como Augusto Rivas, el hombre que había pasado 4 décadas revisando números y detectando irregularidades. El hombre que sabía exactamente qué hacer cuando alguien intentaba engañarlo. Cuando llegué a su casa, Regina me abrió la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Augusto, qué bueno que viniste. Damián está muy emocionado de contarte las noticias. La seguí hasta el comedor, donde mi hijo me esperaba con una botella de vino y esa expresión que solía poner cuando era niño y había hecho algo malo pero pensaba que no lo había descubierto. Siéntate, papá. Lo que te voy a contar va a cambiar todo. Me senté, sonreí, y esperé a que mi propio hijo me mintiera en la cara. Él se aclaró la garganta, como si estuviera a punto de dar un discurso importante. Regina se sentó a su lado, tomando su mano en un gesto que pretendía ser romántico pero que a mí me pareció calculado. Papá, Regina y yo hemos estado soñando con tener nuestra propia casa. Una casa de verdad, no este apartamento pequeño donde apenas cabemos. Y finalmente encontramos la casa perfecta. Hizo una pausa dramática, como si esperara que yo reaccionara con emoción.
Cuando vio que permanecía en silencio, continuó. Es una casa hermosa, papá. 3 habitaciones, 2 baños, un jardín grande donde podríamos hacer asados familiares. El tipo de casa donde podrías quedarte a pasar los fines de semana, donde podrías tener tu propia habitación cuando quieras visitarnos. Regina asintió con entusiasmo, como si ya hubiera ensayado este momento. Sí, Augusto. Sería perfecto para toda la familia. Tendríamos espacio para que vengas cuando quieras, para que no estés solo en esa casa tan grande. Yo seguía callado, observando. 45 años de experiencia leyendo a las personas, detectando cuando los números no cuadraban, cuando las historias no tenían sentido. Y esta historia tenía agujeros por todas partes. Pero papá, continuó Damián, el problema es que necesitamos un garante para el préstamo. Alguien con historial crediticio limpio, alguien en quien el banco confíe. Ahí estaba. El momento que había estado esperando. El momento en que mi hijo me mentiría directamente a los ojos. Entonces pensamos en ti, papá. Sabemos que es mucho pedir, pero tú tienes una excelente reputación con el banco. Llevas décadas siendo cliente. Ellos confían en ti. Regina se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa que había perfeccionado para conseguir lo que quería. Y por supuesto, Augusto, tú no tendrías que pagar nada. Solo serías el garante. Nosotros nos haríamos cargo de todas las cuotas. Tú solo necesitas firmar los papeles. Damián asintió con vehemencia. Exactamente, papá. Solo tu firma. Nada más. Es solo un trámite bancario. Una formalidad. Yo los miré a ambos. Estos 2 adultos que estaban sentados frente a mí, mintiéndome con la misma facilidad con la que respiraban. Estos 2 seres humanos que habían planificado robar mi identidad financiera y luego sentarse a almorzar conmigo como si nada hubiera pasado. ¿Cuánto es el préstamo?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. $150,000, respondió Damián. Pero como te dije, tú no tendrías que pagar ni un centavo. Solo eres el garante. Tomé un sorbo de vino, saboreando el momento. Saboreando la ironía de estar sentado en esa mesa, fingiendo que no sabía que ya habían falsificado mi firma, que ya habían procesado el préstamo, que ya habían comprado la casa con mi dinero. ¿Y qué pasa si ustedes no pueden pagar?, pregunté. Damián se rió, como si la pregunta fuera absurda. Papá, por favor. Yo tengo mi negocio, Regina tiene su trabajo. Tenemos ingresos estables. No va a pasar nada. Pero yo sabía que su negocio estaba en problemas. Había visto los números. Había oído las conversaciones telefónicas cuando pensaba que yo no estaba escuchando. Sabía que Regina había perdido su trabajo el mes pasado y que aún no había encontrado otro. Además, agregó Regina, es tu obligación ayudarnos, ¿no? Somos familia. Los padres siempre ayudan a sus hijos a conseguir su primera casa. Mi obligación. Esas palabras resonaron en mi cabeza como un eco. Mi obligación era criar a mi hijo, enseñarle valores, darle educación, amor y apoyo. Mi obligación era ser un buen padre. Pero nunca, jamás, fue mi obligación permitir que me robara. ¿Cuándo necesitarían la firma?, pregunté. Damián y Regina intercambiaron una mirada rápida. Una mirada que decía todo lo que necesitaba saber. Bueno, papá, la verdad es que el proceso ya está bastante avanzado. Los papeles están listos. Solo necesitamos que los firmes esta semana. De hecho, agregó Regina, trajimos los documentos. Están en el auto. Podríamos traerlos ahora mismo, si quieres. Ahí estaba. El momento culminante de su plan. El momento en que esperaban que yo, como el viejo ingenuo que pensaban que era, firmara los papeles sin leerlos, sin hacer preguntas, sin sospechar nada. Tráiganlos, les dije. Quiero verlos. Damián saltó de su silla como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Perfecto, papá. Sabía que entenderías. Sabía que nos ibas a ayudar. Salió corriendo hacia el auto, dejándome solo con Regina. Ella me miró con una sonrisa que pretendía ser cálida pero que no engañaba a nadie. Augusto, no sabes lo feliz que me haces. Esta casa es nuestro sueño. Nuestro futuro. Y tú eres parte de él. Yo asentí, sonriendo. Porque sabía algo que ella no sabía. Sabía que su sueño estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Damián regresó con una carpeta llena de documentos. Los colocó frente a mí con ceremonia, como si fuera un regalo. Aquí están, papá.
Solo necesitas firmar donde están marcadas las décimas. Tomé los papeles. Los mismos papeles que había visto la noche anterior. Los mismos papeles que ya contenían mi firma falsificada. Los mismos papeles que iban a ser la evidencia de su crimen. ¿Puedo llevarlos a casa para leerlos con calma?, pregunté. La sonrisa de Damián se desvaneció un poco. Papá, son muchas páginas. Términos legales complicados. Yo ya los revisé todo. Está todo en orden. Aún así, insistí, prefiero leerlos en casa. Con tranquilidad. Regina se inclinó hacia adelante, con una expresión de preocupación fingida. Augusto, el problema es que los necesitamos mañana en el banco. Si no los entregamos mañana, perdemos la casa. Otra persona la va a comprar. Mentira. Otra mentira más. Porque yo sabía que los papeles ya habían sido procesados, que el préstamo ya había sido aprobado, que la casa ya había sido comprada. Entonces supongo que tendré que leerlos aquí, dije, abriendo la carpeta. Damián se puso nervioso. Comenzó a caminar de un lado a otro, como solía hacer cuando era niño y había hecho algo malo. Papá, confía en mí. Soy tu hijo. Jamás te metería en problemas. Lo miré directamente a los ojos. Este hombre de 45 años que había sido mi bebé, mi niño pequeño, mi razón de vivir durante tantos años. Este hombre que ahora estaba tratando de robarme la tranquilidad de mis últimos años. Lo sé, hijo, le dije. Confío en ti completamente. Y en ese momento, vi algo en sus ojos que no había visto antes. Un destello de culpa, de miedo, de reconocimiento. Por un segundo, creo que se dio cuenta de que yo sabía exactamente lo que estaba pasando. Pero el momento pasó. Regina le apretó la mano, recordándole cuál era su papel en esta obra teatral. Entonces, ¿firmas, papá? Cerré la carpeta y la coloqué sobre la mesa. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de mis 70 años pero también la fuerza de mi determinación. Necesito pensarlo, dije. Es una decisión muy importante. Damián se puso pálido. Papá, no hay tiempo para pensar. Es ahora o nunca. Entonces supongo que será nunca, respondí, dirigiéndome hacia la puerta. Papá, espera, gritó Damián. No puedes hacernos esto. Somos familia. Me detuve en el umbral y me volteé hacia él. Tienes razón, hijo. Somos familia. Y por eso jamás haría algo que pudiera lastimarte. Salí de la casa, subí a mi auto y conduje a casa en silencio. Pero mi mente no estaba en silencio. Mi mente estaba rugiendo con la furia de un hombre que había sido traicionado por la persona que más amaba en el mundo. Esa noche, saqué los papeles originales del cajón y los estudié una vez más. Cada línea, cada párrafo, cada implicación legal. Y por primera vez en 20 años, desde la muerte de Elena, sonreí de verdad. Porque sabía exactamente qué iba a hacer. 2 días después del almuerzo, Damián apareció en mi puerta sin avisar. Eran las 7 de la mañana y yo apenas había terminado de desayunar cuando escuché las llaves en la cerradura. Sí, él tenía llaves de mi casa. Las había pedido para emergencias cuando Elena murió. Buenos días, papá, dijo, entrando como si fuera el dueño del lugar. Necesitamos hablar. Detrás de él venía Regina, cargando 2 maletas grandes. El corazón se me aceleró, pero mantuve la calma. ¿Van de viaje?, pregunté. No exactamente, respondió Regina con esa sonrisa falsa que ya conocía demasiado bien. Nos quedamos aquí unos días. Nuestra casa está siendo fumigada por termitas. Mentira. Yo había manejado por su apartamento la noche anterior. No había ningún letrero de fumigación, ningún camión de exterminadores. Por supuesto, dije. Mi casa es su casa. Damián dejó las maletas en el suelo y se sentó en el sillón donde Elena solía tejer. El sillón que nadie había usado desde que ella murió. Ver a mi hijo ahí, recostándose como si nada, me dolió más de lo que esperaba. Papá, hemos estado pensando en lo del préstamo, comenzó. Entendemos que sea una decisión difícil para ti. Pero también entendemos que a veces necesitas ayuda para tomar las decisiones correctas, agregó Regina, quitándose los zapatos y poniéndose cómoda. Se quedaron 3 días. 3 días que se sintieron como 3 años. El primer día, Regina decidió que mi cocina necesitaba una limpieza profunda. Tiró todos los frascos de especias que Elena había coleccionado durante años. Están vencidos, Augusto. Podrían enfermarte. No estaban vencidos. Yo los revisaba cada mes.
También tiró las cortinas de flores que Elena había cosido a mano. Están muy anticuadas. Necesitas algo más moderno. Las reemplazó con unas cortinas blancas y aburridas que compraron en el centro comercial. El segundo día, Damián decidió que mi rutina necesitaba cambios. Papá, quedarte aquí todo el día no es saludable. Deberías salir más. Pero cuando intenté salir a caminar como hacía todas las tardes, Regina insistió en acompañarme. No es seguro que andes solo por la calle a tu edad. Esa misma noche, mientras veía las noticias, Damián cambió el canal sin preguntarme. Este programa es muy deprimente, papá. Necesitas ver cosas más positivas. Puso una comedia romántica que a Regina le gustaba. El tercer día comenzó temprano. Me despertó el ruido de cajas siendo movidas. Bajé a la sala y encontré a Regina empacando los libros de Elena. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, tratando de mantener la voz calmada. Augusto, estos libros están juntando polvo. Nadie los lee. Sería mejor donarlos a la biblioteca. Esos libros eran lo único que me quedaba de las noches cuando Elena y yo leíamos juntos en la cama. Algunos tenían sus notas en los márgenes, sus pensamientos escritos con su letra pequeña y cuidadosa. Esos libros se quedan donde están, dije firmemente. Regina me miró con sorpresa, como si no hubiera esperado resistencia. Augusto, no seas sentimental. Son solo cosas viejas. Para ti serán cosas viejas. Para mí son recuerdos de mi esposa. Damián apareció en la escalera, todavía en pijama. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué están gritando? Tu padre no quiere donar estos libros viejos, se quejó Regina. La casa está llena de cosas que no sirven. Damián suspiró, como si yo fuera un niño caprichoso. Papá, Regina tiene razón. Necesitas deshacerte de las cosas que ya no usas. Es parte del proceso de duelo. ¿Proceso de duelo? Mi esposa había muerto hacía 20 años. Si todavía estaba de duelo, era mi derecho. Si quería conservar sus libros, era mi decisión. Los libros se quedan, repetí. Regina puso los ojos en blanco y siguió empacando. Fue entonces cuando entendí lo que realmente estaba pasando. No se habían quedado en mi casa por las termitas. Se habían mudado para ablandarme, para hacerme sentir que dependía de ellos, para que firmara esos papeles por gratitud o por miedo a quedarme solo. Esa tarde, cuando ellos salieron a hacer mandados, revisé toda la casa. Habían movido cosas, reorganizado cajones, cambiado la posición de los muebles. Mi casa ya no se sentía como mi casa. Se sentía como si fuera un huésped en mi propio hogar. En mi dormitorio, encontré que habían revuelto el armario de Elena. Sus vestidos, que yo mantenía cuidadosamente doblados, estaban desordenados. Algunas de sus joyas, las pocas que tenía, habían sido movidas del lugar. Esa noche, durante la cena, Regina anunció sus planes. Augusto, Damián y yo hemos estado hablando. Pensamos que sería bueno que vinieras a vivir con nosotros cuando tengamos la casa nueva. Tendrías tu propia habitación, agregó Damián. No tendrías que preocuparte por mantener esta casa tan grande. Nosotros nos haríamos cargo de todo. Yo masticaba lentamente mi cena, procesando lo que acababa de escuchar. Querían que vendiera mi casa, la casa donde había vivido durante 30 años, donde había criado a mi hijo, donde había amado a mi esposa. Es una propuesta muy generosa, dije finalmente. Pero yo estoy bien aquí. Papá, no seas terco, insistió Damián. ¿Qué vas a hacer cuando ya no puedas cuidarte solo? ¿Cuando tengas una emergencia médica y no haya nadie cerca para ayudarte? Regina asintió con preocupación fingida. Además, el dinero de la venta de esta casa podría ayudarte a pagar el préstamo que vamos a firmar. Sería como matarse dos pájaros de un tiro. Ahí estaba. El verdadero plan. No solo querían que firmara como garante de su préstamo. Querían que vendiera mi casa para pagarles la deuda que ellos habían contraído en mi nombre. Lo pensaré, dije, levantándome de la mesa. No hay mucho que pensar, papá, dijo Damián. Es la decisión más lógica. Esa noche, después de que ellos se fueron a dormir en la habitación de huéspedes, me senté en mi estudio y saqué una libreta nueva. Escribí todo lo que había pasado en los últimos días. Cada conversación, cada manipulación, cada mentira pequeña y grande. También anoté algo más importante, las fechas. Las fechas de los documentos del banco, las fechas de las conversaciones, las fechas de todo lo que había estado pasando. Porque me di cuenta de que no solo habían falsificado mi firma. Habían estado planeando esto durante meses.
La visita sorpresa, la fumigación, los cambios en mi casa, la presión para mudarme con ellos, todo había sido cuidadosamente orquestado. Pero ellos no sabían que yo también sabía planificar. Y mi plan apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente, mientras ellos dormían, salí de la casa muy temprano. Tenía una llamada muy importante que hacer. La llamada que hice esa mañana fue a mi vecina Lorenza. Llevábamos siendo vecinos durante 15 años, desde que ella se mudó a la casa de al lado después de divorciarse. Elena y ella se habían hecho amigas rápidamente, y después de la muerte de mi esposa, Lorenza se convirtió en mi única confidente real. Augusto, ¿estás bien?, me preguntó cuando escuchó mi voz. Te escuchas extraño. Lorenza, necesito pedirte un favor muy grande. ¿Podrías venir esta tarde? Pero cuando Damián y Regina no estén. Por supuesto. ¿Qué está pasando? Te explico cuando vengas. Solo, mantente alerta. Si ves que se van, ven inmediatamente. Colgué y regresé a la casa. Damián ya estaba despierto, preparando café en mi cocina como si hubiera vivido ahí toda su vida. Buenos días, papá. ¿Dónde fuiste tan temprano? A caminar, mentí. Como tú dijiste, necesito salir más. Regina bajó una hora después, ya vestida y maquillada. Se veía diferente en mi casa, más relajada, como si ya se hubiera apoderado del lugar. Augusto, Damián y yo vamos a salir esta tarde. Tenemos que ver algunas cosas para la casa nueva. La casa nueva. Hablaban de ella como si ya fuera suya, como si el préstamo ya hubiera sido aprobado, como si yo ya hubiera firmado los papeles. Perfecto, dije. Yo estaré bien aquí. Damián me miró con una expresión que no pude descifrar. Papá, espero que hayas pensado en lo que hablamos anoche. Sobre mudarte con nosotros. Sobre vender esta casa. Sí, he estado pensando mucho. ¿Y? Preguntó Regina, con una sonrisa expectante. Y creo que tienen razón. Tal vez sí sea hora de hacer algunos cambios. Los vi intercambiar una mirada de triunfo. Pensaban que me habían quebrado, que finalmente había cedido a su presión. Se fueron a las 2 de la tarde. Exactamente a las 2:05, Lorenza tocó mi puerta. Dios mío, Augusto, dijo cuando me vio. Te ves terrible. ¿Qué te han hecho? La senté en la cocina y le conté todo. Desde los papeles falsificados hasta la invasión de mi casa, desde las mentiras sobre las termitas hasta el plan para que vendiera mi hogar. Lorenza me escuchó en silencio, su rostro volviéndose más severo con cada detalle. Esos malditos, murmuró cuando terminé. Esos malditos desgraciados. Lorenza, necesito que seas mis ojos y oídos cuando yo no esté. Necesito saber qué hacen, qué dicen, cuando salen, cuando regresan. Por supuesto. Pero Augusto, ¿qué vas a hacer? No puedes dejar que se salgan con la suya. No voy a dejarlos. Pero necesito tiempo para planificar. Necesito que ellos piensen que han ganado. Lorenza asintió, entendiendo inmediatamente. Voy a actuar como si hubiera aceptado todo. Voy a ser el viejo sumiso que quieren que sea. Mientras tanto, tú me vas a ayudar a documentar todo lo que hacen. ¿Documentar cómo? Le mostré la libreta donde había estado escribiendo todo. Fechas, horas, conversaciones. Todo. Si esto va a llegar a los tribunales, necesito evidencia. ¿Los tribunales? Lorenza me miró con sorpresa. Augusto, ¿estás pensando en demandarlos? Estoy pensando en hacer lo que sea necesario para protegerme. Lorenza se quedó conmigo hasta las 5 de la tarde, ayudándome a organizar todo lo que había pasado en una cronología clara. También me ayudó a esconder la libreta en un lugar donde Damián y Regina nunca la encontrarían, dentro de una caja de herramientas oxidada en el garaje. Cuando ellos regresaron, yo estaba sentado en la sala, viendo televisión tranquilamente. Hola, papá, dijo Damián, dándome un beso en la frente. ¿Cómo estuvo tu tarde? Muy tranquila. Estuve pensando en lo que me dijeron. Regina se sentó a mi lado, con esa expresión de falsa preocupación que ya conocía tan bien. ¿Y qué decidiste, Augusto? Decidí que tienen razón. Ustedes son jóvenes, saben más del mundo moderno que yo. Si piensan que es mejor que venda la casa y me mude con ustedes, entonces eso es lo que voy a hacer. Damián se iluminó como un árbol de Navidad. Papá, esa es una decisión muy sabia. Van a ver que va a ser lo mejor para todos. ¿Y el préstamo?, preguntó Regina, sin poder disimular su ansiedad. También lo voy a firmar.
Si ustedes dicen que no hay riesgo, entonces confío en ustedes. Regina prácticamente saltó de emoción. Augusto, no sabes lo feliz que me haces. Vamos a ser una familia de verdad. Esa noche, durante la cena, ellos estaban eufóricos. Hablaban sobre la casa nueva, sobre cómo iban a decorar mi habitación, sobre los planes que tenían para el futuro. Papá, vas a tener una habitación hermosa, decía Damián. Con vista al jardín, mucha luz natural. Va a ser perfecta para ti. Y no vas a tener que preocuparte por nada, agregaba Regina. Nosotros nos vamos a hacer cargo de todos los gastos, de todas las decisiones importantes. Yo asentía y sonreía, representando el papel del viejo agradecido. Pero por dentro, estaba tomando nota de cada palabra, de cada promesa vacía, de cada mentira disfrazada de generosidad. Después de la cena, mientras ellos veían una película, yo me excusé y subí a mi habitación. Desde la ventana, podía ver la casa de Lorenza. Ella había dejado una luz encendida en su ventana, nuestra señal acordada para indicar que todo estaba bien. Me acosté en la cama que había compartido con Elena durante tantos años, mirando el techo que conocía cada grieta, cada mancha de humedad. Pensé en todas las noches que habíamos pasado ahí, planeando el futuro, soñando con el día en que nos jubiláramos y pudiéramos viajar juntos. Elena nunca llegó a conocer esos sueños. Pero yo sí llegué a la jubilación, y ahora mi propio hijo quería quitarme la casa donde habíamos construido nuestra vida juntos. A las 11 de la noche, escuché voces en el piso de abajo. Damián y Regina estaban hablando, pensando que yo ya estaba dormido. Me levanté silenciosamente y me acerqué a la escalera, donde podía escuchar sin ser visto. No puedo creer que haya sido tan fácil, decía Regina. Pensé que iba a ser más difícil convencerlo. Te dije que solo necesitaba un poco de presión, respondía Damián. Los viejos son así. Se asustan de quedarse solos y hacen lo que sea por sentirse útiles. ¿Cuándo crees que podríamos vender esta casa? En cuanto firmemos los papeles del préstamo. Una vez que sea oficial garante, ya no puede echarse para atrás. Y si vendemos la casa rápidamente, podríamos pagar una buena parte del préstamo y quedarnos con el resto. ¿Y si se arrepiente? ¿Y si cambia de opinión? Damián se rió, una risa fría que no reconocí como la de mi hijo. No puede cambiar de opinión, Regina. Una vez que firme como garante, está legalmente obligado. Y si no puede pagar, el banco se queda con sus bienes. De cualquier manera, nosotros ganamos. ¿Y si se niega a vender la casa? Entonces tendremos que ayudarlo a tomar la decisión correcta. Hay maneras de convencer a los viejos testarudos. Sentí un frío en el estómago. No estaban hablando de convencerme. Estaban hablando de forzarme. ¿Cómo qué maneras?, preguntó Regina. Bueno, ya viste lo fácil que fue hacer que se sintiera dependiente de nosotros estos días. Imagínate si viviéramos aquí permanentemente. Si él dependiera de nosotros para todo, la comida, la medicina, el contacto con el mundo exterior. ¿Estás hablando de aislarlo? Estoy hablando de cuidar de él, Regina. De asegurarnos de que tome las decisiones correctas para su propio bien. Tuve que agarrarme del barandal para no caerme. Mi propio hijo estaba planeando convertirme en prisionero en mi propia casa. ¿Y si algún día quiere irse? ¿Si quiere mudarse a otra parte? ¿A dónde va a ir? ¿Quién más lo va a cuidar? Somos todo lo que tiene, Regina. Sin nosotros, estaría completamente solo. Subí silenciosamente a mi habitación, cerré la puerta y me senté en la cama, temblando. No de miedo, sino de rabia. Una rabia tan profunda y tan pura que me sorprendió su intensidad. Esa noche no dormí nada. Me quedé despierto, mirando por la ventana, viendo las luces de la ciudad que había sido mi hogar durante 70 años. Pensando en Elena, en lo que ella haría en mi situación. Elena había sido una mujer fuerte, más fuerte que yo en muchas maneras. Ella nunca había dejado que nadie la intimidara, nunca había aceptado ser tratada como menos de lo que valía. Elena, susurré en la oscuridad, ayúdame a ser fuerte como tú, ayúdame a proteger lo que construimos juntos. Y fue entonces cuando supe exactamente qué tenía que hacer. Al día siguiente, mientras Damián y Regina estaban en el banco preparando los papeles finales, salí de la casa y caminé hasta el centro de la ciudad. Tenía una cita muy importante. Una cita que iba a cambiar todo. La cita era en una cafetería del centro, un lugar pequeño donde Elena y yo solíamos desayunar los sábados cuando éramos jóvenes. Llegué 15 minutos antes de la hora acordada, nervioso pero determinado.
Mauricio Vega había sido mi compañero de trabajo durante 10 años, antes de que él decidiera estudiar Derecho. Ahora era uno de los abogados más respetados de la ciudad, especializado en derecho financiero y fraudes. También había sido el padrino de boda de Damián. Augusto, me dijo cuando me vio, levantándose para abrazarme. Te ves bien, considerando las circunstancias. Nos sentamos en una mesa del fondo, lejos de oídos curiosos. Mauricio pidió café negro, yo pedí té de manzanilla. Mis manos todavía temblaban ligeramente. Cuéntame todo desde el principio, me dijo, sacando una libreta pequeña de su chaqueta. Le mostré los documentos que había encontrado, le expliqué sobre la falsificación de mi firma, sobre los 3 días de manipulación en mi casa, sobre la conversación que había escuchado la noche anterior. Mauricio revisó los papeles en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada página. Augusto, esto es grave. Muy grave. ¿Qué tan grave? Falsificación de documentos, fraude bancario, apropiación indebida de identidad. Estamos hablando de delitos federales que podrían resultar en años de prisión. Sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. No estaba loco. No estaba exagerando. Lo que Damián había hecho era realmente un crimen. ¿Qué puedo hacer? Mauricio se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Tienes varias opciones. La primera es ir directamente a la policía y presentar cargos criminales. Con esta evidencia, es probable que arresten a Damián inmediatamente. Y la segunda opción. Primero resolvemos esto civilmente. Demandamos por fraude, recuperamos el dinero, anulamos el préstamo. Después decides si quieres proceder criminalmente. Me quedé callado, pensando. Damián era mi hijo. A pesar de todo lo que había hecho, seguía siendo mi hijo. Mauricio, si vamos por la vía criminal, ¿qué le pasaría a Damián? Con su historial limpio, probablemente conseguiría libertad condicional, pero tendría antecedentes penales. Su carrera, su reputación, todo estaría arruinado. ¿Y si vamos por la vía civil? Podríamos recuperar el dinero, anular todos los contratos, y él aprendería una lección sin ir a la cárcel. Pero Augusto, necesitas entender algo, esto no va a desaparecer. El banco ya procesó el préstamo. Ya hay documentos oficiales con tu firma falsificada. Esto va a salir a la luz de una manera u otra. Mauricio tenía razón. Ya no era cuestión de si el fraude iba a ser descubierto, sino de cuándo y cómo. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? No mucho. Cada día que pasa, Damián se hunde más profundo. Y cada día que pasa, el banco podría descubrir la falsificación por su cuenta. Le pedí que me diera 2 días para pensarlo. Mauricio aceptó, pero me advirtió que mientras tanto, él iba a empezar a preparar los documentos necesarios. Una cosa más, Augusto, ¿tienes un lugar seguro donde quedarte? Si Damián sospecha que sabes algo, podría ponerse peligroso. Puedo quedarme con mi vecina Lorenza. Hazlo. Esta noche. No regreses a tu casa hasta que hayamos resuelto esto. Salí de la cafetería con la cabeza dando vueltas. En 2 horas, mi vida había cambiado completamente. Ya no era solo un viejo que había descubierto una traición familiar. Ahora era la víctima de un crimen federal. Caminé por el centro de la ciudad, tratando de procesar todo lo que Mauricio me había dicho. Pasé por la plaza donde Elena y yo nos habíamos conocido, por la iglesia donde nos habíamos casado, por la escuela donde Damián había estudiado. Todos esos lugares que habían sido testigos de los momentos más felices de mi vida, ahora se sentían diferentes. Como si el pasado hubiera sido contaminado por el presente. A las 5 de la tarde, regresé a mi casa. Damián y Regina estaban en la sala, más animados que nunca. «Papá, tenemos noticias increíbles», gritó Damián cuando me vio entrar. «Los papeles están listos», anunció Regina. «Podemos firmar mañana mismo». «El oficial del banco dice que es el proceso más rápido que ha visto», agregó Damián. «Dice que tu reputación crediticia es impecable». Me senté en mi sillón, observándolos. Estos 2 adultos que estaban celebrando haber estafado exitosamente a un anciano. Mi propio hijo y su esposa, brindando con champán por haber arruinado mi estabilidad financiera. «Eso es maravilloso», dije, forzando una sonrisa. «Papá, mañana a las 10 de la mañana tenemos cita en el banco. Solo necesitas traer tu identificación y firmar donde te indiquen». «No puedo leer los documentos antes de firmar». Damián se puso un poco tenso. «Papá, son los mismos documentos que ya revisaste.
No ha cambiado nada. Además, agregó Regina, el oficial del banco va a explicarte todo línea por línea. No hay nada de qué preocuparse. Esa noche, después de que ellos se fueron a dormir, empaqué una maleta pequeña con lo esencial. Ropa para 3 días, mis medicamentos, los documentos importantes que tenía escondidos, y una foto de Elena que siempre llevaba en mi billetera. A las 2 de la mañana, salí silenciosamente de mi casa por la puerta trasera y crucé al jardín de Lorenza. Ella me estaba esperando despierta. ¿Estás seguro de esto, Augusto?, me preguntó mientras me acomodaba en su cuarto de huéspedes. Estoy seguro de que no puedo seguir fingiendo que no sé lo que está pasando. ¿Qué vas a hacer mañana cuando no aparezcas en el banco? Voy a estar en el banco, Lorenza, pero no voy a estar solo. Esa noche tampoco dormí. Me quedé despierto, mirando por la ventana de Lorenza hacia mi propia casa. La casa donde había criado Damián, donde le había enseñado a caminar, a leer, a ser honesto. ¿En qué momento había fallado como padre? ¿En qué momento mi hijo había decidido que estaba bien robarme? A las 6 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Damián. Papá, ¿dónde estás? No estás en tu cuarto. Salí a caminar temprano, mentí. Necesitaba aire fresco. Bueno, apúrate en regresar. Tenemos que estar en el banco en 4 horas. Estaré ahí a tiempo. Colgué y llamé inmediatamente a Mauricio. ¿Decidiste qué quieres hacer?, me preguntó. Sí, quiero que vengas conmigo al banco esta mañana. ¿Estás seguro? Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Mauricio, no hay vuelta atrás desde el momento en que Damián falsificó mi firma. Yo solo estoy decidiendo si voy a ser una víctima silenciosa o si voy a defender lo que es mío. Entonces nos vemos en el banco a las 10. Voy a traer todo lo que necesitamos. A las 9:30, llegué al banco. Damián y Regina ya estaban ahí, esperándome con sonrisas nerviosas. Papá, te ves diferente, dijo Damián. ¿Estás bien? Estoy perfecto, hijo. Nunca me he sentido mejor. Entramos al banco juntos. El oficial nos llevó a una oficina privada donde había una mesa llena de documentos esperando mi firma. Señor Rivas, dijo el oficial, es un placer conocerlo finalmente en persona. Su hijo ha hablado mucho de usted. Estoy seguro de que sí, respondí. Bueno, empecemos. Aquí están todos los documentos que necesita firmar. Disculpe, interrumpí. ¿Podríamos esperar unos minutos? Estoy esperando a mi abogado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Damián se puso pálido. Regina abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Tu abogado?, preguntó Damián finalmente. Papá, ¿por qué necesitas un abogado? Porque, hijo mío, cuando alguien va a firmar documentos por $150,000, siempre es buena idea tener representación legal. Fue entonces cuando Mauricio entró a la oficina, llevando un maletín que parecía pesar tanto como el futuro de mi familia. Buenos días, dijo Mauricio con una sonrisa profesional. Soy Mauricio Vega, abogado del señor Rivas. Damián se quedó inmóvil cuando reconoció a Mauricio. Su padrino de bodas. Su amigo de la familia. El hombre que ahora estaba ahí para protegerme de él. Mauricio, murmuró Damián. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy aquí para revisar estos documentos antes de que mi cliente firme algo, respondió Mauricio, tomando asiento y abriendo su maletín. Pero también estoy aquí, continuó, sacando una carpeta gruesa, para presentar evidencia de que estos documentos ya contienen la firma falsificada de mi cliente. El oficial del banco se enderezó inmediatamente. ¿Perdón? ¿Está usted alegando fraude? No lo estoy alegando, dijo Mauricio calmadamente. Lo estoy demostrando. Y fue entonces cuando todo cambió. Cuando las mentiras se derrumbaron, cuando los planes se desintegraron, cuando mi hijo se dio cuenta de que su víctima no había sido tan ingenua como pensaba. Damián me miró con una expresión que nunca olvidaré. Una mezcla de shock, miedo, y algo que podría haber sido respeto. Papá, susurró. ¿Cómo? ¿Cómo lo supe?, completé su pregunta. Hijo, fui contador durante 45 años. ¿Realmente pensaste que no iba a reconocer mi propia firma? Y por primera vez en semanas, me sentí como el hombre que solía ser. Fuerte, inteligente, y completamente en control de mi propio destino. El oficial del banco llamó inmediatamente a seguridad. En menos de 10 minutos, la oficina se llenó de gente, supervisores, especialistas en fraude,
y un detective de la policía que parecía haber visto este tipo de casos demasiadas veces. Señor Rivas, me dijo el detective, un hombre joven llamado Rodrigo González, necesito que me explique exactamente cómo descubrió el fraude. Le conté toda la historia mientras Mauricio organizaba los documentos sobre la mesa. Damián y Regina permanecían sentados en silencio, como estatuas de sal. ¿Cuándo fue la primera vez que vio estos documentos?, preguntó el detective. Hace una semana. Los encontré en mi buzón, pensé que era un error del banco. ¿Y cuándo se dio cuenta de que la firma era falsa? Inmediatamente. Llevo 70 años firmando mi nombre, detective. Conozco cada trazo, cada curva. El detective tomó fotos de los documentos, comparando la firma falsificada con mi identificación real. La diferencia es obvia una vez que sabes qué buscar, murmuró, haciendo anotaciones. Regina finalmente encontró su voz. Esto es un malentendido, dijo, con voz temblorosa. Augusto nos pidió que manejáramos sus asuntos financieros. Él no puede firmar bien debido a la artritis. Levanté mi mano derecha y firmé mi nombre perfectamente en una hoja en blanco. ¿Qué artritis?, pregunté. Damián intentó otra táctica. Detective, mi padre está confundido. A veces los adultos mayores tienen problemas con la memoria. Es posible que haya firmado y no lo recuerde. Mauricio intervino. Mi cliente tiene todas sus facultades mentales intactas. Además, tenemos evidencia de que el señor Damián Rivas planificó este fraude durante meses. Mauricio presentó la cronología que habíamos preparado, incluyendo las fechas de las conversaciones que yo había documentado en mi libreta. También tenemos testimonios de que el acusado ha estado presionando psicológicamente a la víctima para que vendiera su casa y se mudara con ellos. El detective miró a Damián con nueva atención. ¿Es eso cierto, señor Rivas? Yo solo quería ayudar a mi padre, balbuceó Damián. Él está solo, necesita cuidados. Lo que necesitaba, lo interrumpí, era un hijo honesto, no un ladrón. Las palabras salieron más duras de lo que había planeado, pero era la verdad. Damián se encogió como si lo hubiera golpeado físicamente. El proceso en el banco tomó 3 horas. 3 horas de declaraciones, formularios y explicaciones técnicas sobre cómo cancelar un préstamo fraudulento. Señor Rivas, me dijo el supervisor del banco, lamento profundamente que esto haya pasado en nuestra institución. Vamos a anular completamente este préstamo y a implementar medidas adicionales de seguridad. ¿Qué pasa con la casa?, pregunté. La transacción será reversada. Los vendedores recuperarán su propiedad, y cualquier dinero que se haya transferido será devuelto a nuestras cuentas. Regina comenzó a llorar cuando escuchó esto. ¿Y mis muebles? ¿Y todas las cosas que ya mudamos? Eso tendrán que resolverlo ustedes, respondió el supervisor fríamente. Cuando terminamos en el banco, el detective escoltó a Damián y Regina a la estación de policía para más interrogatorios. Yo me quedé con Mauricio en el estacionamiento. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Extraño, admití. Aliviado pero también triste. Es normal. Es tu hijo, Augusto. Es natural que sientas dolor. ¿Qué va a pasar ahora? Van a ser acusados formalmente. Probablemente saldrán bajo fianza, pero el proceso legal va a tomar meses. ¿Y yo? Tú eres libre, mi amigo. Libre de sus manipulaciones, libre de sus mentiras, libre para vivir tu vida como quieras. Esa tarde, Mauricio me llevó de regreso a casa de Lorenza. Mi propia casa estaba acordonada como evidencia mientras los investigadores buscaban más pruebas del fraude. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para regresar?, le pregunté a Lorenza. El tiempo que necesites, me respondió. Pero Augusto, ¿estás seguro de que quieres regresar? Después de todo lo que pasó ahí. Era una buena pregunta. ¿Podría volver a vivir en esa casa donde mi hijo me había traicionado? ¿Podría dormir en esa cama sabiendo que él había planeado robarme mientras yo dormía? No lo sé, admití. Por ahora, prefiero estar aquí contigo. Esa noche, Lorenza preparó mi cena favorita, arroz con pollo como lo hacía Elena. Comimos en silencio, procesando todo lo que había pasado. Augusto, me dijo finalmente, ¿te arrepientes de haberlo denunciado? Lo pensé por un momento. No. Me arrepiento de que haya sido necesario. Me arrepiento de haber criado a un hijo capaz de hacer esto. Pero no me arrepiento de haberme defendido. ¿Crees que él entendió la lección? No lo sé, pero esa ya no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad era ser un buen padre,
y lo fui. Su responsabilidad era ser un buen hijo, y falló. El teléfono de Lorenza sonó a las 10 de la noche. Era Mauricio. Augusto, Damián quiere hablar contigo. Está en la estación, salió bajo fianza, pero quiere verte antes de irse. ¿Qué le dijiste? ¿Qué era tu decisión? Me quedé callado, pensando. Mauricio. Dime. ¿Tú irías a verlo si fuera tu hijo? Honestamente, no lo sé, pero sé que si no vas, siempre te vas a preguntar qué quería decirte. 30 minutos después, Mauricio y yo estábamos en la estación de policía. Damián se veía terrible, despeinado, con la ropa arrugada, los ojos rojos de llorar. Papá dijo cuando me vio, gracias por venir. ¿Qué querías decirme, Damián? Quería pedirte perdón. Quería explicarte por qué lo hice. Te escucho. Estaba desesperado, papá. Mi negocio está quebrado, tengo deudas enormes. Regina amenazó con dejarme si no conseguíamos la casa. Pensé que tú nunca te enterarías. ¿Y cuándo me enterara? ¿Cuando el banco viniera a cobrarme? Pensé que para entonces ya habríamos encontrado la manera de pagar. ¿Con qué dinero, Damián? ¿Con el dinero de la venta de mi casa? Se quedó callado. ¿Esa era la idea? ¿Robarme mi identidad, después robarme mi casa, y después qué? ¿Meterme en un asilo? No, papá. Nunca quise lastimarte. Pero me lastimaste, hijo. Me lastimaste de una manera que no sabía que era posible. Damián comenzó a llorar otra vez. ¿Puedes perdonarme? ¿Podemos arreglar esto de alguna manera? Lo miré por un largo momento. Este hombre de 45 años que lloraba como un niño, pidiendo perdón después de haber sido atrapado. Damián, le dije finalmente, el perdón se gana. No se mendiga. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que aceptar las consecuencias de lo que hiciste. Tienes que cambiar realmente, no solo porque te atraparon. Y tienes que entender que aunque algún día te perdone, las cosas entre nosotros nunca van a ser las mismas. Me levanté para irme. Papá, espera. ¿Me vas a abandonar? Me detuve en la puerta. Damián, tú me abandonaste a mí primero. El día que decidiste que era aceptable robarme. Salí de la estación sabiendo que había hecho lo correcto, pero también sabiendo que una parte de mi corazón se había roto para siempre. 3 días después del encuentro en la estación de policía, me mudé temporalmente a un pequeño apartamento que Mauricio me ayudó a encontrar. Era un lugar modesto pero limpio, con una vista al parque donde Elena y yo solíamos caminar los domingos. Es temporal, me repetía cada mañana mientras tomaba mi café, solo hasta que decida qué hacer con mi vida. Pero la verdad era que por primera vez en décadas, me sentía libre. Libre de las expectativas de ser el padre perfecto, libre de las manipulaciones de Damián y Regina, libre de vivir en una casa llena de recuerdos dolorosos. Mauricio venía a visitarme cada 2 días para actualizarme sobre el caso. El fiscal está preparando cargos por fraude agravado, me informó durante una de sus visitas. Con la evidencia que tenemos, es probable que Damián acepte un acuerdo para evitar el juicio. ¿Qué tipo de acuerdo? Restitución completa, servicio comunitario, libertad condicional por 3 años. Nada de tiempo en prisión si cumple con todos los términos. Me sorprendió sentir alivio al escuchar eso. A pesar de todo, no quería ver a mi hijo en la cárcel. ¿Y Regina? Ella está cooperando con la investigación. Aparentemente, tiene información sobre otros esquemas financieros de Damián. Eso no me sorprendió. Siempre había sospechado que los problemas de dinero de mi hijo eran más profundos de lo que admitía. Mauricio, tengo que preguntarte algo. Dime. ¿Crees que hice lo correcto? ¿O debería haber manejado esto en familia? Mauricio se quedó callado por un momento, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Augusto, cuando alguien comete un crimen contra ti, no es tu responsabilidad protegerlo de las consecuencias. Ni siquiera si es tu hijo. Pero siento como si hubiera fallado como padre. Tú no fallaste. Criaste a Damián con valores correctos. Él eligió abandonar esos valores cuando le convino. Esa fue su decisión, no tu falla. Esas palabras me dieron consuelo, pero el dolor seguía ahí. El dolor de saber que el niño que había cuidado cuando estaba enfermo, al que había enseñado a andar en bicicleta, al que había aplaudido en su graduación, se había convertido en alguien dispuesto a traicionarme. Una semana después, mientras leía el periódico en el parque, alguien se sentó en la banca a mi lado.
Augusto Rivas. Me volteé y vi a una mujer de unos 50 años, elegantemente vestida, con una sonrisa cálida. Sí, soy yo. ¿La conozco? No personalmente. Soy Rafaela Moreno, trabajo para el periódico local. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su caso, si no le molesta. Mi primer instinto fue decir que no, pero algo en su manera de hablar me hizo cambiar de opinión. ¿Qué tipo de preguntas? Estoy escribiendo un artículo sobre fraude familiar. Su caso ha llamado mucho la atención porque no es común que las víctimas mayores denuncien a sus propios hijos. ¿Qué quiere saber exactamente? Quiero saber cómo encontró el valor para defenderse. Muchas personas en su situación prefieren quedarse calladas para evitar el escándalo familiar. Lo pensé por un momento. ¿Puedo preguntarle por qué le interesa esta historia? Rafaela sonrió con tristeza. Porque mi propio padre está pasando por algo similar. Mi hermano lo está presionando para que le dé dinero, lo está manipulando emocionalmente. Pero mi padre se niega a hacer algo al respecto porque es familia, punto. Entendí inmediatamente por qué estaba ahí. Su padre tiene miedo, le dije. Miedo de quedarse solo, miedo de admitir que su hijo no es quien él creía que era. ¿Usted no tenía miedo? Por supuesto que tenía miedo. Pero tenía más miedo de pasar el resto de mi vida siendo víctima de alguien que se suponía que me amaba. Rafaela tomó notas mientras hablábamos. ¿Qué le diría a otros adultos mayores que están en una situación similar? Les diría que ser padre no significa ser víctima, que amar a tus hijos no significa permitir que te lastimen, y que a veces, la cosa más amorosa que puedes hacer es enseñarles que las acciones tienen consecuencias. Hablamos durante 1 hora. Cuando terminamos, Rafaela me dio su tarjeta. Señor Rivas, ¿estaría dispuesto a hablar públicamente sobre esto? Tal vez en una conferencia o un foro comunitario. ¿Para qué? Para ayudar a otros. Su historia podría darle valor a personas que están sufriendo en silencio. La idea me intrigó. Durante toda mi vida había sido una persona privada, alguien que mantenía sus problemas familiares en secreto. Pero tal vez era tiempo de cambiar eso. Déjeme pensarlo, le dije. Esa noche, llamé a Lorenza para contarle sobre mi conversación con la periodista. ¿Estás considerando hacerlo público?, me preguntó. No lo sé. Por un lado, podría ayudar a otras personas. Por otro lado, siento que sería como traicionar a Damián otra vez. Augusto, ¿me puedes hacer un favor? Por supuesto. Deja de preocuparte por traicionar a Damián. Él ya te traicionó a ti. Tu lealtad ahora debe ser contigo mismo. Tenía razón. Durante meses había estado poniendo los sentimientos de Damián antes que los míos, preocupándome por cómo mis acciones lo afectarían a él en lugar de protegerme a mí mismo. ¿Sabes qué me da más miedo?, le confesé. ¿Qué? Que si hablo públicamente sobre esto, Damián piense que lo estoy haciendo para humillarlo. ¿Y qué si lo piensa? Augusto, tú no eres responsable de manejar las emociones de tu hijo. Especialmente no después de lo que te hizo. Al día siguiente, llamé a Rafaela. Acepto hablar públicamente sobre mi experiencia, le dije, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que parte del mensaje sea sobre perdón y recuperación. No quiero que esto se convierta en una campaña de odio contra los hijos adultos. Por supuesto. ¿Cuándo podemos empezar? Cuando usted quiera. Durante las siguientes 2 semanas, trabajé con Rafaela preparando mi presentación. Practicamos las preguntas difíciles, repasamos los aspectos legales del caso, y discutimos cómo presentar mi historia de una manera que fuera útil sin ser vengativa. Recuerde, me dijo Rafaela durante uno de nuestros ensayos, usted no está aquí para atacar a Damián. Está aquí para empoderar a otros adultos mayores. Lo entiendo. Está nervioso. Terrificado, admití. Nunca he hablado en público sobre algo tan personal. Eso es lo que va a hacer que su mensaje sea poderoso. La gente va a ver que usted es real, que esto realmente le pasó, y que sobrevivió. La primera conferencia fue en un centro comunitario local. Esperaba tal vez 20 personas, pero cuando llegué, había más de 100 sillas ocupadas. Buenos días, comencé, mi voz temblando ligeramente. Mi nombre es Augusto Rivas, tengo 70 años, y estoy aquí para contarles sobre el día que descubrí que mi hijo había falsificado mi firma para robar $150,000. El silencio en la sala era absoluto.
Podía ver en los rostros de la audiencia que muchos de ellos habían vivido experiencias similares. Conté mi historia completa, desde el descubrimiento de los documentos hasta el confronto en el banco. Pero también hablé sobre el dolor emocional, sobre la culpa de denunciar a mi propio hijo, sobre el proceso de aprender a poner mis propias necesidades primero. Lo más difícil, les dije, no fue denunciar el crimen. Lo más difícil fue aceptar que mi amor incondicional había sido malinterpretado como debilidad. Cuando terminé, una mujer mayor levantó la mano. Señor Rivas, ¿usted perdonó a su hijo? Era la pregunta que había estado esperando y temiendo. Estoy en el proceso de perdonarlo, respondí honestamente. Pero el perdón no significa olvidar. No significa volver a ser vulnerable a la misma traición. El perdón significa liberar el odio para poder seguir adelante con mi propia vida. Después de la conferencia, varias personas se acercaron para agradecerme. Algunos me contaron sus propias historias de abuso financiero familiar. Otros me pidieron consejos sobre situaciones similares. Señor Rivas, me dijo un hombre de mi edad, usted me dio el valor que necesitaba. Mi hija ha estado robándome dinero durante años, y yo tenía miedo de confrontarla. ¿Y ahora? Ahora entiendo que confrontarla es la única manera de ayudarla realmente. Esa noche, regresé a mi apartamento sintiéndome diferente. Por primera vez desde el comienzo de esta pesadilla, sentía que algo bueno había salido de mi dolor. Tal vez esa era la razón por la que todo había pasado. Tal vez mi traición personal estaba destinada a convertirse en sanación para otros. O tal vez estaba simplemente aprendiendo que incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar maneras de crear luz. El confronto final llegó de una manera que no esperaba. No fue en un tribunal, ni en una oficina de abogados. Fue en el supermercado un martes por la mañana, 3 meses después del incidente en el banco. Estaba comprando verduras para la cena cuando escuché una voz familiar detrás de mí. «Papá». Me volteé y ahí estaba Damián. Se veía diferente, más delgado, con ojeras profundas, el cabello despeinado. La ropa que llevaba era la misma que había usado en nuestra última conversación, pero ahora se veía arrugada y descuidada. «Damián», dije, manteniendo mi voz neutral. «¿Cómo estás?» «¿Cómo crees que estoy?», respondió con amargura. «Regina me dejó. Perdí mi negocio. Tengo que vender todo lo que tengo para pagar las deudas legales. Y ahora todo el mundo en la ciudad sabe lo que hice». Era cierto. Después de mis conferencias públicas, la historia se había extendido. No era mi intención humillarlo, pero tampoco iba a disculparme por hablar mi verdad. «Lo siento», dije, y era sincero. No me alegraba ver a mi hijo destruido, sin importar lo que había hecho. «¿Lo sientes?», se rió con sarcasmo. «¿Te arrepientes de arruinar mi vida?». «Me arrepiento de que tú arruinaras la tuya». La diferencia en nuestras palabras era sutil pero importante. Yo no había arruinado su vida, él había tomado decisiones que llevaron a esas consecuencias. «Papá, he venido a pedirte algo». «Te escucho». «Retira los cargos. Dile al fiscal que todo fue un malentendido, que tú me habías autorizado a firmar por ti». Lo miré directamente a los ojos. «¿Me estás pidiendo que mienta?». «Te estoy pidiendo que salves a tu hijo». «Damián, yo no puedo salvarte. Solo tú puedes hacer eso». «Eres mi padre», gritó, lo suficientemente fuerte para que otras personas en el supermercado se voltearan a mirar. «Se supone que me protejas». «Te protegí durante 45 años», respondí calmadamente. «Te di comida, techo, educación, amor incondicional. Pero protegerte de las consecuencias de cometer un crimen no es amor. Es negligencia». Damián se acercó más, bajando la voz pero manteniendo la intensidad. «Si no retiras los cargos, voy a ir a prisión». «¿Eso es lo que quieres? ¿Ver a tu único hijo en una celda?». «Lo que quiero es que mi hijo aprenda que las acciones tienen consecuencias. Que entienda que robar está mal, sin importar a quién le robes». «Pero era para comprar una casa, papá. No era para drogas o juegos. Era para tener un hogar. Era para tener un hogar construido sobre mentiras y robos. Ese es el tipo de hogar que querías». Damián se quedó callado por un momento, como si realmente estuviera considerando mi pregunta. «¿Sabes lo que es lo más difícil de todo esto?», me dijo finalmente. «Dime». «Que una parte de mí sabía que estaba mal. Cuando falsifiqué tu firma, cuando planifiqué toda la manipulación, una voz en mi cabeza me decía que no lo hiciera». «¿Y por qué no escuchaste esa voz?».
Porque la voz de Regina era más fuerte. Porque estaba desesperado. Porque pensé que tú nunca te enterarías y que todos saldríamos ganando. Era la primera vez que Damián admitía completamente su culpa sin excusas. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora escuchas esa voz. Ahora esa voz es lo único que escucho. Me dice que soy un fracaso, que soy un ladrón, que arruiné la única relación que realmente importaba en mi vida. Vi lágrimas en sus ojos, y por primera vez en meses, sentí compasión genuina por él. Damián, tú no eres un fracaso. Cometiste errores terribles, pero eso no define quién eres como persona. Entonces, ¿por qué no me ayudas? Porque ayudarte significaría permitir que evadas las consecuencias. Y evitar las consecuencias no te ayudaría a crecer. No quiero crecer, papá. Quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Eso no es posible, hijo. Algunas cosas, una vez rotas, no se pueden reparar completamente. Damián se limpió los ojos con la manga de su camisa. ¿Me odias? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Era lo que había estado temiendo que me preguntara. No te odio, Damián, pero tampoco confío en ti, y no sé si algún día podré volver a confiar. ¿Qué tengo que hacer para ganarte de vuelta? Tienes que aceptar las consecuencias de lo que hiciste, tienes que cumplir con tu acuerdo legal, tienes que demostrar durante años, no meses, que realmente has cambiado. Y después de eso, podremos intentar reconstruir algún tipo de relación. No la misma que teníamos antes, pero tal vez algo nuevo. Damián asintió lentamente. Mauricio dice que si acepto el acuerdo, no iré a prisión. Sí, eso me dijo. Tú quieres que acepte el acuerdo. Quiero que hagas lo que sea mejor para tu propia conciencia. Papá, ¿puedo preguntarte algo más? Por supuesto. ¿Estás feliz ahora? ¿Sin mí en tu vida? Era una pregunta difícil. La verdad era complicada. Estoy en paz, respondí finalmente. Por primera vez en años, estoy viviendo mi vida sin miedo a ser manipulado o traicionado. Eso no es exactamente felicidad, pero es algo valioso. ¿Extrañas a tu hijo? Extraño al hijo que pensé que tenía. Al hijo que existía antes de que descubriera lo que habías hecho. Damián se estremeció al escuchar eso. Ese hijo todavía existe, papá. Cometió errores terribles, pero todavía soy yo. Tal vez, dije, pero vas a tener que demostrarlo. Nos quedamos parados ahí por un momento, en medio del pasillo de verduras, rodeados de personas haciendo sus compras normales, viviendo sus vidas normales sin drama familiar. Papá, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? No fuiste el único. He estado robando dinero de varias maneras durante los últimos 2 años. Pequeñas cantidades de cuentas comerciales, sobrecargos a clientes, documentos falsificados. Sentí como si me hubieran dado otra bofetada. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque voy a confesar todo. Al fiscal, a los clientes afectados, a todo el mundo. Mauricio dice que si coopero completamente, las sentencias serán más ligeras. ¿Y Regina sabía todo esto? Ella sabía algunas cosas. Por eso está cooperando con la investigación. Para salvar su propio pellejo. Al menos ahora entendía por qué Regina había sido tan insistente sobre conseguir la casa. No era solo ambición, era una tentativa desesperada de escapar de un barco que se hundía. Damián, ¿sabes lo que más me duele de todo esto? ¿Qué? No es el dinero que intentaste robar. No es la traición. Es saber que durante 2 años, cada vez que me visitabas, cada vez que me abrazabas, cada vez que me decías que me amabas, estabas viviendo una mentira. Damián comenzó a llorar abiertamente. Lo sé, papá. Lo sé y no sé cómo vivir con eso. Vas a tener que aprender. Porque esa culpa, ese remordimiento, esa vergüenza, todo eso es parte de las consecuencias. ¿Algún día podrás perdonarme realmente? Lo miré por un largo momento. Este hombre que había sido mi bebé, mi niño pequeño, mi orgullo y alegría. Este hombre que había crecido para convertirse en alguien que ni siquiera reconocía. Algún día, dije finalmente. Pero el perdón es un proceso, no un evento. Y va a tomar tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, Damián. Depende de ti. Nos despedimos ahí mismo, en el supermercado. Un adiós extraño e incómodo, pero necesario. Mientras lo veía alejarse, arrastrando los pies como un hombre derrotado,
sentí una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Tristeza por el hijo que había perdido. Alivio por haberme liberado de sus manipulaciones. Y algo que podría haber sido esperanza. Esperanza de que tal vez, algún día, podríamos encontrar una manera de volver a conectar. Pero esa esperanza venía con condiciones. Ya no sería el padre que daba amor incondicional sin esperar nada a cambio. Si Damián quería una relación conmigo, tendría que ganársela. Terminé mis compras y regresé a mi apartamento. Por primera vez en meses, me sentí completamente en control de mi propia vida. Esa noche, llamé a Mauricio para contarle sobre el encuentro. ¿Cómo te sientes?, me preguntó, como si finalmente hubiera cerrado un capítulo muy doloroso de mi vida. ¿Y ahora qué? Ahora escribo el siguiente capítulo. Y esta vez, yo decido cómo va la historia. 6 meses después del encuentro en el supermercado, mi vida había tomado un rumbo que nunca imaginé. El apartamento temporal se había convertido en mi hogar permanente, y por primera vez en décadas, me sentía verdaderamente libre. Damián había aceptado el acuerdo con el fiscal. 3 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario, y restitución completa a todas las víctimas de sus fraudes. No hubo tiempo en prisión, pero las consecuencias civiles fueron devastadoras. Perdió su licencia comercial, tuvo que declararse en bancarrota, y su reputación profesional quedó arruinada. ¿Te sientes mal por él?, me preguntó Lorenza durante una de nuestras caminatas matutinas por el parque. A veces, admití, pero después recuerdo que estas son las consecuencias naturales de sus acciones, no un castigo que yo le impuse. Mis conferencias sobre fraude familiar se habían convertido en algo regular. Hablaba en centros comunitarios, iglesias y bibliotecas al menos 2 veces al mes. La respuesta de la gente era siempre la misma: gratitud mezclada con tristeza por reconocer sus propias experiencias en mi historia. Señor Rivas, me dijo una mujer después de una de mis presentaciones, usted me ayudó a entender que no soy responsable por los problemas financieros de mi hijo adulto. Esas conversaciones se habían convertido en la parte más gratificante de mi nueva vida. Cada persona que encontraba el valor para establecer límites saludables con familiares manipuladores me recordaba que algo bueno había salido de mi dolor. También había empezado a trabajar como voluntario en una oficina de asistencia legal para adultos mayores. Mi experiencia como contador y mi historia personal me hacían útil para identificar casos de abuso financiero. Augusto, me dijo Joaquín, el director de la organización, tienes un don para hacer que las víctimas se sientan seguras contando sus historias. Es porque he estado en su lugar, respondí. Sé lo que se siente ser traicionado por alguien que amas. Una tarde, mientras revisaba documentos en la oficina, recibí una llamada inesperada. Papá, soy Damián. Era la primera vez que hablábamos desde el encuentro en el supermercado. Hola, Damián. ¿Cómo estás? Mejor. He estado en terapia, trabajando en entender por qué hice lo que hice. Me alegra escuchar eso. Papá, ¿podríamos vernos? Hay cosas que quiero decirte. Lo pensé por un momento. Parte de mí quería decir que no, que todavía no estaba listo. Pero otra parte sentía curiosidad sobre lo que quería decirme. Está bien, pero en un lugar público. Por supuesto. ¿Qué tal la cafetería donde solías desayunar con mamá? El lugar tenía significado para ambos. Era donde Elena y yo habíamos tenido muchas conversaciones importantes durante nuestro matrimonio. Nos encontramos un sábado por la mañana. Damián llegó puntual, algo que rara vez había hecho en el pasado. Se veía diferente, más limpio, más centrado, pero también más humilde. Papá, gracias por aceptar verme. De nada. ¿Qué querías decirme? Quería contarte sobre lo que he estado aprendiendo en terapia. Sobre por qué me convertí en alguien capaz de hacerte lo que te hice. Lo escuché mientras me explicaba sobre su adicción al juego, que había ocultado durante años. Sobre cómo había empezado con pequeñas mentiras que se convirtieron en fraudes mayores. Sobre cómo había justificado cada acción diciéndose que encontraría la manera de arreglar las cosas. No estoy buscando excusas, me dijo. Solo quiero que entiendas que no fue algo que planifiqué para lastimarte específicamente. Pero sé que eso no hace que sea menos doloroso. Has dejado de apostar. Llevo 8 meses sin apostar. Voy a reuniones de jugadores anónimos 3 veces por semana. ¿Y el dinero? Las restituciones. Estoy trabajando 2 empleos. Uno en una fábrica durante el día, otro limpiando oficinas por las noches. No es mucho, pero estoy pagando lo que debo poco a poco.
Me sorprendió escuchar que estaba trabajando empleos manuales. Damián siempre había sido orgulloso, siempre había insistido en trabajos de oficina que consideraba más prestigiosos. ¿Cómo te sientes trabajando esos empleos? Honestamente, al principio me sentía humillado, pero ahora, es liberador. Es trabajo honesto. Sé exactamente cuánto dinero tengo porque me lo gané legítimamente. Hablamos durante 2 horas. Damián me contó sobre su nueva vida, simple, modesta, pero auténtica. Vivía en un apartamento pequeño, había perdido contacto con la mayoría de sus antiguos amigos, pero había encontrado una comunidad en su grupo de apoyo. ¿Has hablado con Regina?, pregunté. No. Ella se mudó a otra ciudad después del divorcio. Creo que fue lo mejor para ambos. Cuando nos levantamos para irnos, Damián me hizo la pregunta que había estado esperando toda la conversación. Papá, ¿crees que algún día podremos tener una relación otra vez? No como antes, pero algo. No lo sé, Damián. Pero puedo decirte que esta conversación es un buen comienzo. ¿Qué necesitas de mí para considerar esa posibilidad? Tiempo. Consistencia. Quiero ver que estos cambios no son temporales, que realmente has cambiado quién eres como persona. ¿Cuánto tiempo? No hay una fecha límite, hijo. Esto no es algo que puedas apurar. Damián asintió, aceptando mi respuesta sin argumentar. ¿Estarías dispuesto a volver a hablar en unos meses? Sí, respondí, pero con una condición. ¿Cuál? Que entiendas que reconstruir confianza es diferente a pedir perdón. El perdón yo te lo puedo dar, pero la confianza tú te la tienes que ganar. Lo entiendo. Nos despedimos con un apretón de manos. No un abrazo, no palabras de amor, pero tampoco hostilidad. Era un comienzo neutral, y por ahora, eso era suficiente. Esa noche, llamé a Lorenza para contarle sobre el encuentro. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Esperanzado pero cauteloso. Es como si hubiera conocido a una versión diferente de mi hijo. Una versión que me gusta más, pero que no sé si es permanente. ¿Qué vas a hacer? Voy a continuar con mi vida. Si Damián realmente ha cambiado, lo demostrará con el tiempo. Si no, al menos ya no soy vulnerable a sus manipulaciones. 3 meses después, Damián me llamó otra vez. Esta vez, para invitarme a una graduación, había completado un programa de capacitación en plomería. No espero que vengas, me dijo. Solo quería que supieras que estoy tratando de construir una nueva carrera, algo honesto. ¿A qué hora es la ceremonia?, pregunté. ¿En serio considerarías venir? Consideraría mostrar apoyo por las buenas decisiones que estás tomando. Fui a su graduación. Me senté en la parte de atrás, observando a mi hijo de 45 años recibir un certificado en un oficio que nunca había imaginado que haría. Cuando terminó la ceremonia, se acercó a mí con una sonrisa tímida. Gracias por venir, papá. Me alegra verte trabajando hacia algo positivo. ¿Te gustaría ir a tomar café? Hay algo más que quiero decirte. En la cafetería, Damián me contó que había empezado a hacer trabajo voluntario en un centro de rehabilitación para adictos al juego. Comparto mi historia, me dijo. Les cuento sobre las personas que lastimé, sobre las consecuencias de mis acciones. Algunos de ellos me han dicho que mi historia los ayudó a tomar mejores decisiones. Era algo que no había esperado escuchar. Mi hijo, usando su experiencia dolorosa para ayudar a otros. ¿Cómo te sientes haciendo eso? Como si finalmente estuviera usando mi error para algo bueno. Como si tal vez mi historia terrible pudiera prevenir que otros cometan los mismos errores. Por primera vez en más de un año, sentí algo que se parecía al orgullo por mi hijo. Damián, eso es algo muy noble. Aprendí de ti, papá. Tú convertiste tu dolor en algo que ayuda a otros con tus conferencias. Yo quiero hacer lo mismo. Cuando regresé a casa esa noche, me senté en mi silla favorita y miré las fotos de Elena que tenía en mi mesa. Fotos de nuestra boda, de nuestros aniversarios, de momentos felices que habíamos compartido. Elena, le dije en voz baja, creo que nuestro hijo está encontrando su camino de vuelta a casa. No al hogar físico, pero tal vez al hogar emocional que tú y yo tratamos de construir para él. Por primera vez en 2 años, me permití sentir algo de esperanza sobre el futuro de mi relación con Damián. No sería la misma relación que habíamos tenido antes, pero tal vez podría ser algo nuevo. Algo construido sobre honestidad en lugar de manipulación, sobre respeto en lugar de obligación. Y tal vez, solo tal vez,
algo incluso mejor de lo que habíamos tenido antes. 2 años después de aquella conversación en la cafetería, estoy sentado en mi balcón viendo el atardecer sobre la ciudad que ha sido mi hogar durante toda mi vida. Tengo 72 años ahora, y por primera vez en décadas, me siento completamente en paz conmigo mismo. Damián y yo hemos desarrollado una relación nueva. No es la relación padre-hijo que teníamos antes, con amor incondicional y confianza ciega. Es algo diferente, una amistad cautelosa construida sobre respeto mutuo y honestidad ganada con esfuerzo. Nos vemos una vez al mes, siempre en lugares públicos, siempre por periodos limitados. Él me cuenta sobre su trabajo como plomero, sobre las personas que está ayudando en el centro de rehabilitación, sobre los pequeños triunfos de vivir una vida honesta. Papá me dijo durante nuestra última conversación, sé que nunca podré reparar completamente lo que rompí entre nosotros. No, le respondí, pero has construido algo nuevo. Y eso también tiene valor. La semana pasada, él me trajo algo inesperado, una carta que había escrito para víctimas de fraude familiar, pidiendo que fuera incluida en uno de mis folletos educativos. Quiero que las personas sepan que los perpetradores también sufren consecuencias, me explicó. Que arruinar la confianza de tu familia te cambia para siempre. Leí la carta esa noche. Era brutalmente honesta sobre su adicción, sobre las justificaciones que se había dado, sobre el dolor de vivir con la culpa de haber traicionado a su padre. También hablaba sobre el proceso de reconstruir su vida desde cero, sobre aprender a vivir sin la red de seguridad familiar que había dado por sentada. Si estás considerando traicionar la confianza de tu familia por dinero, terminaba la carta, por favor recuerda esto, el dinero se puede ganar de nuevo, pero la confianza, una vez rota, nunca vuelve a ser la misma. Decidí incluir su carta en mis materiales. No porque hubiera perdonado completamente todo lo que hizo, sino porque su perspectiva podría prevenir que otras familias pasaran por lo que nosotros habíamos pasado. Mi trabajo con víctimas de fraude familiar se ha expandido. Ahora dirijo un grupo de apoyo semanal donde personas que han sido traicionadas por familiares pueden compartir sus experiencias sin ser juzgadas. Lo que usted nos ha enseñado, me dijo Marcelina, una mujer cuya hija había vaciado sus cuentas de ahorros, es que establecer límites no es abandono. Es amor propio. Esas palabras resonaron conmigo porque capturaban algo que me había tomado 2 años entender completamente. Amar a alguien no significa permitir que te lastimen. Ser padre no significa ser víctima. Y establecer límites saludables a veces es la cosa más amorosa que puedes hacer. Mi casa original nunca la vendí. Después de meses de terapia y reflexión, decidí mantenerla pero rentarla a una familia joven. Los ingresos del alquiler me dan seguridad financiera, y saber que hay niños jugando en el jardín donde Damián creció me trae una extraña forma de paz. Lorenza sigue siendo mi confidente más cercana. Cenamos juntos los domingos, caminamos por el parque los miércoles, y compartimos las pequeñas alegrías y tristezas de la vida cotidiana. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó la semana pasada mientras bebíamos té en su jardín. Me arrepiento de haber tardado tanto en defenderme, respondí. Me arrepiento de haber confundido el amor incondicional con la tolerancia ilimitada. Pero no te arrepientes de haber denunciado a Damián. No. Esa fue la decisión que nos dio a ambos la oportunidad de convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. A veces recibo cartas de personas que han escuchado mi historia y han encontrado el valor para confrontar situaciones similares en sus propias familias. Una carta reciente era de un hombre cuyo hermano había estado robándole dinero durante años. Su ejemplo me enseñó que proteger a mi hermano de las consecuencias no era protección, escribía. Era permitir que continuara lastimándose a sí mismo y a otros. Esas cartas me recuerdan por qué decidí hacer pública mi historia. No fue para humillar a Damián o para buscar venganza. Fue para demostrar que es posible sobrevivir a la traición familiar y crear una vida nueva y significativa del otro lado. El mes pasado, Mauricio me visitó con noticias legales finales. Damián había completado todos los términos de su acuerdo con el fiscal. Oficialmente, su caso estaba cerrado. ¿Cómo te sientes sabiendo que todo ha terminado legalmente?, me preguntó Mauricio. Aliviado, admití, pero también consciente de que lo legal y lo emocional son procesos diferentes. Todavía estás trabajando en el proceso emocional. Todos los días. Anoche, mientras organizaba algunos papeles viejos, encontré una carta que Elena me había escrito para mi cumpleaños número 65. Era poco antes de que se enfermara, cuando aún planeábamos todos los viajes que haríamos juntos en la jubilación. Mi querido Augusto, decía la carta, espero que cuando seas muy mayor y mires hacia atrás en tu vida, puedas decir que viviste con dignidad,
que defendiste lo que era correcto, y que nunca permitiste que el miedo te impidiera ser auténtico. Leer esas palabras me hizo sonreír. Elena habría estado orgullosa de las decisiones que tomé durante la crisis con Damián. Habría entendido por qué elegí la verdad difícil sobre la paz falsa. Mañana voy a dar otra conferencia, esta vez en una universidad donde estudiantes de trabajo social están aprendiendo sobre abuso de adultos mayores. Después del trabajo, Damián y yo tenemos planeado encontrarnos para tomar café. Él quiere contarme sobre una promoción en su trabajo de plomería. No será la conversación entre padre e hijo que solíamos tener. Será la conversación entre dos adultos que han aprendido a respetarse mutuamente después de pasar por una crisis que podría haber destruido su relación para siempre. Esta noche, mientras el sol se pone sobre mi ciudad y pienso en el viaje que me trajo hasta este momento, me doy cuenta de algo importante. Nunca es demasiado tarde para tomar control de tu propia vida. Nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces. Y nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. A los 72 años, estoy viviendo la vida más auténtica que he vivido jamás. Una vida donde mis decisiones son mías, donde mis límites son respetados, y donde mi valor no depende de cuánto estoy dispuesto a sacrificar por otros. Elena tenía razón en esa carta que escribió hace tantos años. He vivido con dignidad. He defendido lo que era correcto. Y finalmente he aprendido que defender mi propia verdad no es egoísmo. Es supervivencia. Y cuando miro hacia el futuro ahora, no veo miedo o incertidumbre. Veo posibilidades. Veo libertad. Y veo la oportunidad de continuar usando mi historia para ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la dignidad y el respeto propio. El sol se ha puesto completamente ahora, pero las luces de la ciudad brillan como estrellas terrenales. Y por primera vez en años, el futuro se ve brillante. Porque finalmente entendí que nunca es demasiado tarde para empezar a escribir un nuevo capítulo. Y este capítulo, lo estoy escribiendo yo.